bienvenidos a la tercera emisión de Noticiete. Como siempre estamos listos y por supuesto precisos para poderles informar de todo lo que ha pasado en esta jornada de información. Muy buenas noches, compañeros. Nancy, buenas noches. Buenas noches, María. Buenas noches, Luis. Y usted, amigo televidente. Gubernamental, la que el presidente de la República, Alejandro Yamatei, junto con el Consejo de Ministros, decretó hoy el estado de prevención en aumento y como respuesta precisamente a ese aumento de los casos del COVID-19. El estado de prevención estará vigente en los próximos 15 días e iniciará a partir de este miércoles. Tiene 4 puntos importantes. Se amplía el horario de la ley seca, es decir, se prohíbe el expendio y consumo de bebidas alcohólicas fermentadas o destiladas, así como su consumo en la vía pública, establecimientos comerciales abiertos al público, cualquiera que sea su categoría o naturaleza, de 18 horas a 6 de la mañana del siguiente día. Se limitan las celebraciones al aire libre en aquellos casos en que los asistentes no cumplan con las medidas de prevención. No se prohíben las manifestaciones siempre y cuando se cumplan con las medidas de bioseguridad ya establecidas por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Al respecto, toda reunión, grupo o manifestación pública que se lleve a cabo sin la debida autorización o, si habiéndose autorizado, se efectuare sin cumplimiento de las medidas sanitarias necesarias, portando armas u otros elementos de violencia, se procederá a conminarlos al cumplimiento de estas, conforme lo establecido en la Ley de Orden Público, y a su disolución cuando la salud y seguridad pública lo amerite. Se prohíbe la circulación o estacionamiento de vehículos cuyos conductores o pasajeros no cumplan con las medidas sanitarias respectivas, en lugares, zonas y horas que afecten o puedan poner en riesgo la vida de las personas, así como el funcionamiento de los servicios públicos. Además, las autoridades reiteraron a los guatemaltecos la aplicación de las medidas de prevención, como el uso correcto de la mascarilla, el lavado constante de manos, Las personas mayores de 18 años con enfermedades crónicas que deseen vacunarse contra COVID-19 deben solicitarlo al centro asistencial al que asisten, a que envíen sus expedientes al Ministerio de Salud. Las personas mayores de 18 años afectadas por una enfermedad crónica como cáncer, VIH, diabetes o enfermedades renales, entre otras, que deseen vacunarse contra el COVID-19, deberán solicitar al hospital, clínica o centro asistencial en donde están siendo tratados que envíen su historial clínico al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Esa es la vía para que el Ministerio de Salud habilite la opción de registro y posteriormente se realice el proceso de vacunación. El registro para personas mayores de 18 años se está dando a través del enlace web vacuna.go.gt. Es necesario que restablecer y prácticamente establecer que solo se está haciendo el registro de la información y que no se está vacunando. ¿Cómo procede esto directamente? Los hospitales nacionales, clínicas médicas o clínicas privadas tienen que enviar los expedientes médicos, en este caso al Ministerio de Salud, para que sean cargados a una base de datos. Posteriormente a esto, las personas van a poder hacer su registro o su ingreso de información para quedar actualizados en la base de datos y posteriormente se les asignará una fecha para poder asistir a los centros de vacunación y poder obtener, en este caso, la vacuna necesaria. Las personas que ostenten una enfermedad crónica deben poseer constancia de su historial médico. El Ministerio de Salud mantiene el número 1517 habilitado para resolver dudas. Por el momento, las personas con enfermedades preexistentes solo se están registrando y mantienen la espera. Miércoles arribará al país un lote de segunda dosis de la vacuna Sputnik. Entre el lote que viene a Guatemala hay 60,000 segundas dosis de la vacuna rusa Sputnik V, lo que dará paso a que igual número de guatemaltecos completen el esquema de vacunación. Además, se tiene previsto el arribo de 250,000 primeras dosis de la vacuna. El vuelo tocará suelo guatemalteco a las 21 horas de este miércoles. La aplicación de la segunda dosis de esta vacuna iniciará en agosto próximo, indicaron las autoridades del Ministerio de Salud. En al menos 12 centros de vacunación se administra la Sputnik V, pues cuentan con el equipo para mantener la cadena de frío, ya que esta vacuna necesita una refrigeración de menos 18 grados centígrados. Esta vacuna
tiene una eficacia del 91.6% y se debe aplicar en 2 dosis diferentes. A la fecha, se han administrado 1.051.395 dosis de la vacuna contra el COVID-19, de las cuales 852.968 son primeras dosis y 198.427 son de esquema completo. En los que la población pueda inocularse, se espera ya la habilitación de 2 nuevos centros para el próximo lunes. El próximo lunes 19 de julio se espera que el Campo de Marte sea habilitado como centro de vacunación. Autoridades del Ministerio de la Defensa ya equiparon el lugar y se están capacitando para atender a la población. Solamente se está esperando la autorización del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Las condiciones conforme se dieron la comunicación la semana pasada continúan siendo las mismas para que las personas que vengan a este puesto de vacunación ya estén enterados. El ingreso y el egreso vehicular va a ser sobre la Sexta Avenida A, o sea, del lado del Estadio del Ejército, para que no intenten ingresar enfrente del CUM, o sea, en el lado de la tribuna del Campo Marte, esto con el hecho o con la intención de evitar cualquier incidente de tránsito. La Primera Brigada de Infantería Mariscal Zavala también será un centro de vacunación. Para que sea un puesto de vacunación también peatonal y vehicular, se va a contar con transporte dentro del Mariscal Zavala para llevar a las personas desde la puerta que se encuentra del lado de donde está el centro comercial hasta los puestos de vacunación en el interior y luego retornarlos hasta allá, los que lleguen de manera peatonal. Poner énfasis en el personal de las instituciones de gobierno, entiéndase Ministerio de Gobernación, obviamente y eminentemente personal militar, personal del sistema penitenciario, las AAS y todas aquellas personas que entran en la fase 3 y los distintos subgrupos de la fase 3 del plan de vacunación. El Plan Nacional de Vacunación avanza. A la fecha, más de 1 millón de personas ha recibido el inmunizante. Silvia Monroy, titular del puesto de vacunación instalado en el Colegio de Ingenieros de Guatemala en la zona 8, indicó cómo se desarrolla el proceso de vacunación para personas mayores de 50 años, el cual se realiza a demanda para la población que cumple con el requisito de la edad. Hemos tenido mucha demanda, gracias a Dios, personas de 50 años en adelante. Ahorita ya llevamos más de 400 personas vacunadas. ¿El proceso en este centro de vacunación se está realizando a demanda, licenciada, o con previa cita? Nosotros siempre estamos a demanda. Nosotros estamos atendiendo de 6:30 de la mañana hasta 4 de la tarde. En el tema del proceso que se realiza para inocular a personal docente del Ministerio de Educación, la funcionaria de Salud Pública en el puesto de vacunación del Colegio de Ingenieros indicó lo siguiente. El día de hoy vino un grupo de maestros solicitando su vacuna y se les ha informado de que claras son las instrucciones que tenemos del Ministerio de Salud, donde a ellos se les va a estar vacunando en la USAC y en el IX. Nosotros todavía estamos con 50 años en adelante. Seguimos con las mismas instrucciones del Ministerio de Salud y ahorita, como le decía anteriormente, solo 50 años en adelante. No tenemos autorización de vacunar a otro tipo de personas por el momento. Desde el pasado 25 de febrero, 138 días han transcurrido y según la cartera de Salud Pública, 198.427 personas están vacunadas contra el El presidente de la República, Alejandro Yamatei, sostuvo una reunión oficial con el jefe del Comando Sur de los Estados Unidos. El presidente de la República, Alejandro Yamatei, se reunió la tarde del martes en Casa Presidencial con el almirante Craig Fowler, jefe del Comando Sur de los Estados Unidos. Durante la reunión se abordaron temas como los esfuerzos conjuntos que Guatemala y Estados Unidos realizan para el combate al narcotráfico y el crimen organizado transnacional, además del abordaje de otras amenazas regionales como los flujos ilícitos de bienes, contrabando de armas y personas, así como la violencia y la corrupción promovida por grupos criminales organizados. También se abordó la cooperación conjunta en temas de seguridad, que incluye el intercambio de información y el aprovechamiento de tecnologías de vanguardia que contribuyan en la lucha contra las crecientes amenazas híbridas que acechan a la región. El almirante Fowler dirige el Comando Sur desde 2018. Se encarga de las operaciones estadounidenses en Centroamérica, Sudamérica y el Caribe, y en los últimos años ha aumentado su presencia militar en las costas de Latinoamérica para luchar contra el narcotráfico.
Tras la publicación del acuerdo de suspensión de labores en el organismo legislativo ante el incremento de casos positivos a COVID-19, estas fueron las acciones implementadas durante 10 días. Este martes entró en vigencia el Acuerdo Legislativo 8-2021, donde se suspenden labores en el Congreso de la República del 3 al 23 de julio. El tercer vicepresidente del Congreso, Armando Castillo, informó que durante esos días se tomarán acciones de prevención y desinfección para el momento en que regresen los trabajadores a sus áreas. Pues no había evolucionado como sí se dio en estos últimos días. Han sido reportados muchos contagios de trabajadores y de hecho esta semana fallecieron 2 colaboradores. Que se enfermaron recientemente y fallecieron. Lo lamentamos mucho, le mandamos una condolencia a los familiares. Y esto hizo que ayer, a propuesta del presidente del Congreso, Comisión Permanente autorizara que sí se pudiera hacer esto, ¿verdad? Se están programadas ya las desinfecciones que se van a hacer en los distintos edificios que ocupa el Congreso. Se harían también las jornadas de hisopados, que también se habló eso ayer. Y en la medida de lo posible, pues se les ha pedido a todos que acudan a vacunarse, los que se van a vacunar de acuerdo a las edades o si sufren alguna afección que amerite que se vacunen. Aunque la Comisión Permanente no ha confirmado el número de casos de COVID-19 en el organismo, aseguraron que incrementaron en las últimas semanas, por lo que recomiendan resguardarse estos días para evitar elevar el número de contagios. Y ya más de 500 agentes de la Policía Nacional Civil fueron vacunados contra el COVID-19. Este sería el primer grupo de uniformados que recibe el inmunizante. Este día inició la vacunación para los agentes de la Policía Nacional Civil. La primera sede fue dentro de la base militar Mariscal Zavala, ubicada en la zona 17 capitalina. El primer día las autoridades reportaron que fueron vacunados 580 agentes de la Policía Nacional Civil y para este miércoles se pretende vacunar a 1.200 agentes más. Los agentes que fueron vacunados hoy pertenecen al Distrito Central de la PNC. Esta sede será ubicada para ellos, sin embargo, los demás distritos para reunir a los departamentos y otros municipios estarán siendo ubicados en diferentes sedes de las cuales las autoridades de la cúpula policial y Ministerio de Salud estarán anunciando. Actualmente en las filas de la Policía Nacional Civil hay más de 42.000 agentes. Autoridades informaron que conforme el avance de la vacunación estarán confirmando cómo se atenderá a todos a nivel nacional. La vacuna que se aplicó hoy a los agentes fue la Sputnik, según informaron las autoridades del Ministerio de Salud y de la PNC. Imágenes captadas por Diego. Tiempo de muerte de cuerpos localizados en estado de descomposición gracias a un laboratorio de entomología forense. El Laboratorio de Entomología Forense realizará procedimientos para que se precise el tiempo de muerte de los cadáveres que sean localizados en estado de descomposición. Más de 72 horas. En algunos casos incluso vienen en estado putrefacto y esto hace que sea difícil mediante la necropsia poder precisar el tiempo de muerte. La entomología nos permite poder observar larvas, insectos que vienen dentro de un cadáver y con base en el desarrollo del estado en que están estos insectos se puede, con el análisis de la entomología, poder precisar con más detalle el tiempo de muerte y esto ayudará a que la hipótesis de investigación criminal del Ministerio Público o de la Policía Nacional Civil les permita reducir el margen de búsqueda de posibles sospechosos, de posibles testigos, de otra clase de indicios que se puedan encontrar en el lugar. Este proceso también permitirá tomar indicios para conocer si la muerte fue provocada en el lugar donde se localizó el cadáver. También la entomología no solo ayuda a precisar el tiempo de muerte, sino también de acuerdo al tipo de restos que pueda traer un cadáver, incluso puede determinar si el cadáver fue realmente la muerte se produjo donde se encontró el cadáver o de repente estamos hablando de casos donde se encuentran restos de otra zona geográfica del país y entonces la entomología le puede decir al Ministerio Público en realidad el cadáver no fue o la persona no fue muerta en este lugar sino que fue producida su muerte en otra zona del país, ¿verdad? Hoy le mostramos una parte muy interesante del centro histórico de la ciudad de Guatemala, en donde destaca precisamente, Nancy, el edificio de correos y telégrafos. Maravillosa edificación que fue construida durante el gobierno de Jorge Ubico y cuya historia nos cuenta hoy nuestra periodista Luisa Velázquez.
El edificio de Correos y Telégrafos es una de las construcciones más famosas ubicadas en el centro histórico. Lo que más llama la atención es su arco y se ha convertido en un punto de referencia para quienes transitan por el centro de la ciudad capital. La edificación posee un estilo neocolonial, recreando construcciones antigüeñas. Se levantan los grandes edificios del actual centro histórico, como puede ser el Palacio Nacional de la Cultura, el edificio de Correos y el edificio de la Tipografía Nacional. Si nosotros vemos, ambos nos muestran la grandeza de una época, ambos son rodeados de un sentido mítico y ante todo de un lenguaje iconológico, iconográfico, que nos presenta el escudo de armas de la ciudad de Guatemala como, no de la ciudad, sino del país en sí, de la República de Guatemala. Y en su parte más alta, encima de esto, nos va a mostrar un asta con la bandera de la nación. La construcción de este edificio inició en 1938 y 2 años después, específicamente el 10 de noviembre de 1940, con motivo del cumpleaños del presidente de ese entonces, Jorge Ubico, se inauguró la primera fase. Las otras 2 fueron en los siguientes 5 años. Fue diseñado por Rafael Pérez y Enrique Riera. Cuando iniciaron los trabajos causó gran expectativa en los guatemaltecos, debido a que el área que ocuparía tenía más de 6,000 metros cuadrados. Por supuesto, también eso está relacionado a la fundación también del partido del número 5, ¿verdad? Que tiene hasta su marcha del maestro Tánchez, la marcha del número 5, y que pues algunos la han relacionado al nombre y apellido también de Jorge Ubico, que también esto es totalmente válido, y que lo interesante es que todo esto da un sentido de unidad, de grandeza a la década de los años 30 en Guatemala, cómo se vivió ese esplendor de otra época de la cultura que refleja algo totalmente diferente a lo que es naturalmente el sentido de nación y de nacionalidad que nosotros podamos tener actualmente. Esta edificación deslumbra con su arte y cultura, la cual fue declarada Monumento Nacional en 1981. Con imágenes de Vilar Martínez, reportó para el noticiero de los guatemaltecos, Luisa Velázquez. Una cría de bebé manatí fue rescatada en las costas de Livingston y Zabal por personeros del CONAP. Se trata de una bebé manatí de aproximadamente 15 días de nacida que estaba varada en un sector de Livingston y Zabal. El Consejo Nacional de Áreas Protegidas coordinó la atención del espécimen con el apoyo de la Fundación de Animales en Vía de Extinción. La especie fue trasladada a las instalaciones de esta fundación vía terrestre y está bajo el resguardo de profesionales en ese lugar. Se le ha realizado chequeo clínico para conocer su peso corporal, hidratación y estado de condición física para brindarle una alimentación adecuada. Se desconoce cuánto tiempo estuvo sin su mamá y por la edad no puede valerse por sí misma. Actualmente la crianza es de forma artificial. En un parámetro estable y se están iniciando las coordinaciones a nivel institucional para poder determinar y hasta dónde se va a trasladar esta cría, ya que en Guatemala pues no se cuenta con un centro de rescate o rehabilitación específicamente para esta especie. Recordemos que el manatí es una especie que se encuentra en grave peligro de extinción. Es un mamífero marino que encontramos aquí en el Caribe, presente en diferentes áreas protegidas de Izabal, y pues está en categoría 2 de la lista de especies amenazadas de Guatemala. Una de las características de esta especie, ¿verdad?, es que sus poblaciones pues realmente para Guatemala no es demasiado alta. Con los cuidados recibidos hasta el momento, la bebé manatí ha evolucionado de buena manera y ha normalizado su nivel de respiración.